Sí, buenos días. Me llamo Juan José Santos. Es para mí un placer ofrecer este seminario de formación titulado La obediencia a Dios en tiempos difíciles, el largo camino hacia la victoria. Está dividido en dos partes. La primera se inspira en el libro de Esdras de la Biblia y tiene por subtítulo El despertar de las conciencias. La segunda parte estará inspirado en el libro de Nehemías, aún por hacer, y tendrá el subtítulo Restaurando muros. En el Valle de los Huesos Secos del profeta Ezequiel capítulo 37 versículo 11, los judíos decían lo siguiente: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Allí, en esa frase, se describe el estado de ánimo generalizado del pueblo judío en plena diáspora babilónica. Un contexto depresivo, angustioso, de profunda crisis personal y nacional. En esta situación histórica podemos ver conceptos que nos van a venir muy bien para este seminario, como crisis, baja autoestima, depresión grave y otros problemas de carácter psicológico que la sociedad está sufriendo. Si vamos a ayudar a personas, deberemos de conocer información básica que nos dan las ciencias seculares como la psicología y la psiquiatría. Es evidente que no somos psicólogos ni psiquiatras profesionales y no entraremos en esa función necesaria, pero sí vamos a utilizar sus aportes para conocer mejor al ser humano. Daremos aquí algunos datos de gran interés. El cristiano de hoy debe de conocer al menos básicamente algunos conceptos sencillos, pero de alto interés para saber con quién tratamos y qué problemas tenemos que abordar, con el fin de buscar soluciones de ayuda. Cierto es que la palabra de Dios es sobradamente autosuficiente. Y por eso en ocasiones necesitamos conocer los secretos de nuestras mentes. Utilizaremos información básica de psicología, algo de psiquiatría al servicio de la palabra de Dios y también datos y conocimientos básicos elementales de historia y alguno que otro de arqueología. Este seminario está orientado para todos los cristianos que deseen servir a Dios ayudando a los demás, tengan la edad que tengan, sean hombres o mujeres, y tengan los estudios que tengan. Está hecho con fotografías estáticas ordenadas por grupos. La primera parte abordaremos problemas de crisis, de depresión, de baja autoestima, el mundo de los pensamientos, que es muy importante, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la psicología humana. Vamos a tratar también temas de psicología emocional, situaciones complejas y de difícil solución, y cómo poder entenderlas a la luz de la palabra de Dios. La segunda parte está relacionada con el concepto de obediencia. ¿Por qué trabajar con este concepto? Para saber cómo obedecer a Dios. Hay mucho desconocimiento sobre este concepto y de este concepto. Y por tanto, muchos fracasos estrepitosos. Por no haber sabido entender esta palabra. Esdras, Nehemías y todos los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento supieron entender el concepto de obediencia, y de ahí sus éxitos en sus trabajos al servicio de la palabra de Dios. El tercer grupo es el mismo libro de Esdras. Vamos a descubrir en ese libro histórico claves básicas hasta ahora desconocidas que nos ayudarán a tener un mayor éxito en nuestro trabajo con las personas, con la familia, con nosotros mismos, con la iglesia. Y será en esa parte donde descubriremos cómo trabaja Dios en cada persona, familia, iglesia, comunidad, etc. Es decir, os aseguro que vais a descubrir curiosidades que hasta ahora no la conocíais bien. Vais a descubrir herramientas y datos que seguramente
hasta ahora no la conocíais, a pesar de que con seguridad habéis leído el libro de Esdras muchas veces. En Esdras hay claves que hay que descubrir, claves importantes que están en ese libro y os van a hacer ver con claridad cómo es la obra de Dios en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Ahí vamos a aprender mucho. Es necesario que los alumnos también participen. No os acostumbréis tan solo a simplemente escuchar la diapositiva, a oír lo que estoy diciendo yo. Lo que quiero invitaros es a que participéis, que os paréis en cada diapositiva, porque cada fotografía o diapositiva está hecha con elementos que os quiere invitar, que os quiere hacer reflexionar. Vamos a parar en algunas de ellas para invitaros a que participéis. ¿Cómo lo podéis hacer? Simplemente parar en vuestros ordenadores, computadoras o móviles o celulares, como quieres llamar, esa fotografía en ese momento y con la ayuda de vuestra propia iniciativa tomar anotaciones, que podáis responder a las preguntas que esa diapositiva os va a hacer a cada uno de vosotros para haceros pensar. Es necesario haceros pensar, es necesario que respondáis a algunas preguntas que os motivarán respuestas examinando vuestras propias conciencias y examinando vuestra propia situación personal. Esos datos se van a quedar para vosotros, pero es necesario que toméis participación en este tema. Así os ayudaremos a comprender mejor por dónde va la obediencia a Dios en tiempos difíciles. No será un seminario bíblico al uso, sino eso y algo más. Algo que os va a ayudar a abrir puertas en vuestra propia mente, a haceros pensar, tomar posturas respecto a algunas motivaciones que puedan surgir cuando veáis estas fotografías que seguramente quieren impactaros. La obediencia a Dios no es solo un estudio bíblico, como os digo, sino eso y bastante más. Vamos a trabajar con crisis personales, familiares y de grupo. Por eso es necesario respetar el orden establecido en la emisión de cada fotografía. Bien, pues deseo que participéis con toda vuestra voluntad y que esto sea una herramienta de trabajo para vosotros que vais a estimar seguramente muy, muy positiva. Adelante pues, sigamos en la aventura de conocer la obediencia a Dios en tiempos difíciles. Como os decía, el título del curso se llama La obediencia a Dios en tiempos difíciles. Tiene un subtítulo general que va a marcar mucho el camino, el largo camino hacia la victoria. Está formado de dos partes importantes. La primera, que es el despertar de las conciencias, que está basado en el libro de Esdras y que está contenido a lo largo de todas estas diapositivas que vamos a ir mostrando. Y la segunda parte que está por hacer, el Restaurando Muros, basado en el libro de Nehemías. Venga, a ayudarme y veniros conmigo a la aventura de conocer la obediencia de Dios en tiempos difíciles. Seguro que os gustará. ¿Os animáis? Continuamos. Aquí en esta diapositiva tenéis simplemente el resumen de todos los títulos que se van a ir tocando. En la presentación del curso, que ya hemos hecho. Después vienen ya cada uno de ellos. ¿Es posible la restauración? Crisis y obediencia. La gran crisis, el despertar de las conciencias. Restaurando el santuario. Estrategia enemiga y estrategia amiga. Miedo, falsa unidad, ataques, difamaciones, desánimo. Dentro de lo que es el tema de las estrategias enemigas. El largo camino hacia la victoria, manos a la obra, júbilo, Esdras, las claves de un misionero y diagnóstico del problema e intervención en el mismo. Bien, no os adelanto nada más. ¿Veis que cada título es muy significativo? Animaros a seguir con esta diapositiva, seguro que os van a gustar.
Curiosa foto, ¿no? Una llave y la Biblia abierta. Es muy significativo porque vamos a descubrir claves o llaves, porque la palabra clave y la palabra llave originalmente era la misma, era lo mismo. Vamos a descubrir claves en la palabra de Dios que seguramente no conocíais antes y ahora la vais a descubrir o redescubrir para vuestro propio enriquecimiento espiritual en este curso del seminario La obediencia de Dios en tiempos difíciles. Claves o llaves. Bien, seguimos. ¿Os aventuráis a continuar con el tema? Venga, ánimo, lo conseguiremos. Primera fotografía, que os va a hacer pensar. Quiero que invitaros a que cojáis un cuaderno, un blog de notas y que respondáis a las cuestiones que se os plantea en esta fotografía. ¿Veis? Os voy a dar un poco de pista. Hay un anciano que se está preguntando, ¿es posible la restauración? Y la pregunta es, ¿qué ves en esta fotografía? Examínala imagen por imagen, toda la situación de guerra que vosotros veis allí, toda esa situación de guerra, y responde la pregunta que te hace el anciano. Evidentemente he cogido fotografías de guerras o terremotos o situaciones trágicas para que de alguna manera nos sirva de ejemplo qué es lo que está pasando en nuestra mente, en el interior de nuestras personas, en el interior de nuestras familias, en el interior de nuestras iglesias, aunque el resto esté en perfecto orden. Lo que quiero de alguna manera es traspolar a una situación de tragedia, donde está todo destruido, al interior de las personas, y este anciano hace la gran pregunta. ¿Es posible la restauración? Quiero de antemano que respondas a esta pregunta en tu cuaderno examinando la situación en la que se puede encontrar a lo mejor tu propia vida o tu familia o tus amigos o tus conocidos o incluso tu iglesia, desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista doctrinal. ¿De acuerdo? Pregúntate eso, ¿es posible la restauración? Y responde a tus propias, recoge tus propias conclusiones en algún bloque de notas que te sirva como punto de referencia a la hora de continuar examinando tu interior y el interior de los demás. Bien, sigamos adelante con las diapositivas. Ya estamos entrando en plena caldera. La cacerola que se ha puesto encima del fogón de la cocina y está hirviendo y está tapada. Bien, vamos a hablar de crisis, Es fundamental que veáis esta fotografía y que toméis anotación. Escribid de alguna manera, no dejéis pasar la oportunidad. Escribid de alguna manera estas palabras que son de gran importancia para conocer lo que es una situación de crisis. Terrible palabra que está llenando nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros yo personales, nuestra propia identidad y todo nuestro mundo. Crisis. Bien, pero vamos a descubrir qué es la crisis. Si veis aquí, y es muy importante que toméis esta anotación, y os pido por favor que paréis el vídeo aquí. Crisis en español tiene 4 significados. Primero, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Es clave que conozcamos el significado de las palabras. Así comprenderemos de lo que estamos hablando. Segundo, intensificación brusca en los síntomas de una enfermedad. Bueno, esto es un concepto médico, pero puede servir también. Tercero, situación mala o difícil. De todos conocido este significado. Cuarto,
examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. De esos dos significados, de esos 4 significados, vamos a quedarnos con 2. También utilizaremos los restantes para que podamos entender mejor cómo podemos intervenir o ayudar, mejor dicho, a ayudar a una persona, no intervenir tanto en cuanto que la intervención es del Espíritu de Dios, pero podemos ayudar a una persona cuando está en una situación de crisis o en nuestra propia crisis personal. Recordemos 2 de los significados que yo creo que de enorme importancia. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Es muy importante esto. El segundo significado de importancia que tenemos que tomar como una herramienta, un instrumento útil, es examinar, o sea, el 4 punto, examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Esto es básico para conocer cómo podemos intervenir, o mejor dicho, ayudar a una persona o ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos en una situación difícil. Repito, cambio profundo y de consecuencias importantes. Si sabemos utilizar las herramientas adecuadas que nos da la palabra de Dios, vamos a tener cambios profundos y de consecuencias importantes para beneficio de nuestra vida espiritual, de nuestro yo personal y para beneficio de nuestra comunidad a la cual pertenecemos, de nuestra propia vida. Estamos hablando de una transformación, de una regeneración, de un cambio profundo en nuestra situación. El otro significado del que os hablaba, examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Examina tu vida. Haz un juicio sobre tu vida, a ser posible positivo. Pero examina tu vida. Examina el por qué estás así, por qué has llegado a esta situación, por qué tu amigo o tu amiga o tu novio o tu novia ha llegado a esta situación, por qué la iglesia ha llegado a esa situación. Hacer un examen y un juicio de valor después de haber examinado esa situación cuidadosamente es importante para saber qué herramientas y qué instrumentos tenemos que utilizar, que el Señor nos da, para la mejor edificación, para el mejor fin, para el mejor cumplimiento de nuestra obediencia a Dios. Bien, los 2 otros significados que dice intensificación brusca de síntomas de una enfermedad, puramente médico, pero es cierto, también es importante que sepamos que una crisis es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, y eso es importante si utilizamos este concepto médico para nuestra propia vida psicológica, emocional, espiritual, para nuestra vida social, porque hemos llegado a esa intensificación brusca, porque hemos llegado, y de ahí pararnos y empezar a pensar qué caminos podemos tomar. La última situación mala o difícil, de todos es sabido. Y evidentemente las crisis suelen tener siempre situaciones malas o difíciles, pero podemos salir de esto. Y esto es lo que este seminario quiere ayudar, a dar las herramientas necesarias para poder salir de esas situaciones malas o difíciles. Por último, veis el último cuadrito que pone en griego. ¿Qué significa en griego? La palabra crisis no es española como tal, es una palabra de origen griego. En griego significa que es con K, bueno, es con otro alfabeto distinto, pero trasladado al alfabeto latino se escribe así. Crisis es decisión y separar. Es importante que sepamos esta definición en griego, la lengua en la cual se escribió el Nuevo Testamento, la lengua popular que se hablaba en Oriente Medio, la koiné, en griego. Crisis significa decisión, separar. Por tanto, el tener una crisis
nos va a dar la posibilidad de tomar decisiones y separar cosas o separar aspectos o tomar decisiones en concreto. Viene del verbo crino, que significa yo decido. Y es importante que veamos esto, yo decido. Es muy importante, yo decido. Bien, pues venga, pasamos a la otra diapositiva. Venga, creo que os va a gustar, seguramente os gustará. Vamos a ver una frase muy interesante. Albert Einstein, Premio Nobel de Ciencia. Decía Albert Einstein, sin crisis no hay desafíos. Notar que he destacado en rojo palabras claves en la frase del pensamiento de Albert Einstein, porque nos va a venir muy bien para aplicarlo a nuestra propia vida espiritual. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Fijaros, inventiva, descubrimientos y estrategias. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Y yo te invito a que examines esta frase y a la luz de la palabra de Dios, quiero que de alguna manera pienses en el mensaje de este pensamiento de Albert Einstein. En la medida que pueda ser aplicable para tu propia vida personal y que puedes descubrir en ti mismo, o en tu familia, o en tus amigos, o en tus conocidos, e incluso en tu iglesia, qué es lo que hay que motiva una situación difícil. Y la aventura de descubrir que en esa situación difícil, ahí vais a tener un desafío, vais a superar una rutina, vais a escapar de la agonía, vais a desarrollar la inventiva que el Señor os va a dar para enfrentaros a esos problemas, vais a descubrir cosas que a lo mejor antes no habíais descubierto en la palabra de Dios, en tu relación con Dios, y vais a tener estrategias que el Señor va a poner en tu mano para superar esa crisis personal, familiar, colectiva o eclesial. Escribe en un cuaderno cuáles son tus reflexiones respecto a la frase de Albert Einstein. Para esta fotografía un momentito y quiero que la examines. ¿Qué ves en esta fotografía? Y la pregunta es ¿por qué estás en crisis? Pero quiero que veas la fotografía, examínala. ¿Ves un cerebro que se está hundiendo? Bueno, el cerebro es el órgano en el cual reside la mente. ¿Por qué se hunde este cerebro? ¿Por qué está hacia abajo? ¿Qué motivos son los que le llevan a esta mente a hundirse? Y la pregunta es, ¿por qué estás en crisis? En caso de que lo estés, lógicamente. Quiero también animarte a que te examines a ti mismo y escribas en un cuaderno tus propias reflexiones personales, en caso de que estés en la crisis. Bien, sigamos adelante. Examina la fotografía detenidamente. Y puedes añadir más conceptos, o quitarle algunos conceptos que ya tiene la fotografía allí revelados. Os comenté que íbamos a utilizar también conceptos de psiquiatría. Bien, pues lo vamos a hacer. Hubo una entrevista en una televisión nacional española con el doctor José Enrique Campillo, que es médico, investigador, catedrático y Premio Nacional de Investigación en España, que nos habló sobre las consecuencias de la depresión grave
en el cerebro humano. Y eso es un elemento que tenemos que conocer bien, porque vamos a tratar seguramente con personas que tienen este problema y no sabemos cómo poder ayudarlas desde fuera. Bien, el doctor nos hablaba de que el hipocampo es una parte pequeña del cerebro humano, pero es básica porque regula los estímulos, las emociones, el aprendizaje y la memoria. Si es un hipocampo sano, como la mayoría de las personas, tendremos unos sanos estímulos, unas emociones sanas, un aprendizaje sano y una memoria sana. ¿De acuerdo? Veis ahí también una fotografía del cerebro con el hipocampo y la amígdala y la zona frontal y tal. Bien, hay también una fotografía donde viene una neurona. El doctor Campillo nos hablaba del funcionamiento de las neuronas en el cerebro humano. Las neuronas son las células que conectadas entre ellas hacen que nuestro cerebro y por tanto nuestra mente funcionen correctamente. Hay un estimulante natural creado por el cerebro que se llama la serotonina. Es un estimulante natural que tenemos todos en el cerebro que conecta a las neuronas. Sirve para controlar el estado de ánimo, el control de las emociones, etc. Y si no hay suficiente serotonina, nos hundimos. De hecho, hay enfermos con tratamiento psiquiátrico que tienen falta de serotonina suficiente y necesitan tratamiento psiquiátrico y medicinas complementarias para ayudar a esta serotonina. De esa manera pueda seguir funcionando mejor. Bien, sigamos con la otra diapositiva. El doctor Campillo nos hablaba en ese programa de televisión de los daños que produce la depresión crónica en personas que necesitan tratamiento psiquiátrico y medicación adecuada y ayuda psicológica. Fijaros que he puesto ahí una sombra, una figura oscura sobre el hipocampo. El hipocampo es esa especie de gusanito que veis ahí, una parte pequeña del cerebro, tiene esa forma tan extraña. Ese es el hipocampo y he puesto un par de rayos encima, un rayo azul, un rayo rojo, como ataques de esa figura oscura que es la depresión crónica, que destruye el hipocampo. Es decir, el doctor Campillo decía literalmente que lo deja, lo reduce, lo pela, lo deja seco. Y la depresión grave anula el mecanismo de supervivencia, pero ¿podemos ayudar a personas que están pasando por situaciones graves y que están bajo tratamiento psiquiátrico necesario para salir adelante? Porque esta es un área que es exclusiva del tratamiento psiquiátrico en la medicina para elevar el nivel de serotonina, para ayudar a esa persona a salir adelante y dejar para siempre la depresión o la ansiedad. Sí podemos hacerlo, pero vamos a hacerlo con lógica cristiana. Atención, con lógica cristiana, ¿eh? Y no cometamos errores, como ya veremos más adelante que se han podido cometer con este tipo de personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Estamos trabajando con seres humanos. No quiere decir que todos tengamos este problema, pero vamos a encontrarnos con personas que tienen este problema. Y ya desde el punto de vista espiritual, no sé, quizá me gustaría pensar de que a veces hay iglesias que tienen depresión crónica de carácter espiritual. Ahí estamos luchando con fuerzas espirituales. Vamos a vencerlas. Vamos a sacar esas comunidades, no nosotros, sino el Espíritu de Dios. Lograremos ayudar en la obra de Dios. Y esa figura oscura va a desaparecer. Bien, sigamos adelante. Os animo a la siguiente diapositiva. Pero tener en cuenta esto. El psiquiatra nos dice lo siguiente en la siguiente diapositiva. Doctor Campillo, en esa entrevista en televisión, Canal 4, España, decía que se puede salir de la depresión crónica. Por supuesto, pero lógicamente tiene que ser con 4 puntos fundamentales para el paciente, para la persona que la sufre
y necesita su medicación diaria o mensual, etc. Él proponía, como psiquiatra experto, 4 puntos para poder salir de esa depresión. Medicación, eso es normal. Psicoterapia continuada, es decir, reuniones con psiquiatra, con psicólogo, con grupos de ayuda. Esto es fundamental. Cambio, él hizo un hincapié muy grande, cambio de estilo de vida, que es lo más difícil para muchas de estas personas. Cambio de estilo de vida. Y por supuesto, paciencia en la duración del tratamiento. Bien, esos 4 puntos para este tipo de personas es algo fundamental, no podemos obviarlos, no debemos de hacerlo. Podríamos acompañarlos también en nuestro trabajo cristiano, nuestra labor de discipulado, de enseñanza. Además coincide básicamente con los 4 puntos. Podríamos aportar, y podemos y tenemos que aportar también, primero, oración y Biblia, como la mejor medicación que esta persona puede tener, espiritual, pero sin dejar la medicina como es lógico, porque hay casos que necesitan una medicación continuada, pero si la acompañamos con oración y Biblia, como elemento como medicina espiritual, va a ser fundamental. Ellos proponen la psicoterapia continuada, bien, está bien, es lógico, hay que hacerlo. Nosotros, la fe cristiana, un encuentro con Cristo, esto es fundamental. Si una persona así tiene un encuentro con Cristo, tiene gran parte de la batalla conseguida, gran parte. Un encuentro con Cristo, como la mejor psicoterapia interior, es decir, una transformación completa de su ser espiritual, de su interior, un encuentro con Cristo. Ellos proponen, él proponía, el doctor Campillo, cambio de estilo de vida. Es evidente, nosotros también compartimos lo mismo, cambio de estilo de vida. Y es así, cuando una persona se encuentra con la palabra de Dios, su estilo de vida ha de cambiar por completo. La psicoterapia o psiquiatra propone también paciencia en la duración del tiempo, nunca mejor dicho. Por nuestra parte, hay personas que necesitan hay personas con las que trabajamos que necesitamos tener mucha paciencia en el tratamiento espiritual y doctrinal con estas personas, mucha paciencia. Otras no tanto, cada persona es un mundo. Pero aquí las dos luchas contra la depresión se pueden complementar perfectamente. Se pueden coayudar perfectamente en casos muy necesarios. Por tanto, creo que es fundamental que tengamos también esta consideración. ¿De acuerdo? Oración y Biblia, encuentro con Cristo, cambio de vida y paciencia con estas personas. Paciencia. La terapia de psiquiatría es muy similar. Medicación, psicoterapia continuada, cambio de estilo de vida, proponía el doctor Campillo, y paciencia en la duración del tratamiento. En nuestro caso, el tratamiento que tenemos nosotros, o que Dios nos da siempre, es de por vida. Dios tiene que trabajar siempre con nosotros de por vida, para ir de mejor en mejor y de mejor en mejor. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva, que sé que sin duda os va a gustar. ¡Ánimo! Bueno, ya hemos tratado algunos conceptos de psiquiatría necesarios para entender cuáles son los problemas de la depresión grave y la ansiedad grave, algo que tenemos que conocer, cómo funciona el mecanismo de la depresión en nuestro cerebro, en la serotonina, en las neuronas, en el hipocampo, en todo esto. Bien, ahora dejemos ya ese tema y vamos a entrar un poquito en psicología, que es fundamental. Porque estamos trabajando con personas, con nosotros mismos, con nuestra familia, con los demás seres humanos. Por tanto, tenemos que tener un pequeño conocimiento de psicología. Bien, ahora, fijaros qué veis en esta foto. Examinarla. Parar vuestros vídeos y examinarlo. Quiero que veáis
lo que es un cerebro, una balanza que está desequilibrada. Esa balanza tiene en su lado derecho y en su lado izquierdo dos pesas, dos platos, y en cada plato tiene unas pesas. Cada pesa, que hace que la balanza se desequilibre, significan algo. El pensamiento, el argumento positivo en esta balanza está muy alto, ¿veis? El argumento negativo, que está en color verde, hace que la balanza se incline hacia abajo. Es decir, la balanza está desequilibrada. El argumento negativo es ansiedad, miedo, frustración, depresión, tristeza, inseguridad, etc. Por eso pone argumento negativo con una flecha azul hacia abajo. Esto ha hecho que la balanza se desequilibre. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con el cerebro, con la mente? Vamos a ver, examina esa fotografía e intenta analizarla por ti mismo, e intenta saber y descubrir qué balanza hay en tu mente, cómo está la balanza de tu mente, cómo está situada, si está demasiado inclinada hacia la parte más negativa, el por qué. Y ahora vamos a ver el tema de los pensamientos, las ideas. Pensamiento, lo veis ahí en rojo, viene del antiguo latín pensare. Fijaros, tiene un significado muy interesante. Pensare, en latín antiguo, significaba colocar en una balanza. Colocar en una balanza. Es decir, pensar, sigo leyendo el texto, era colocar en una balanza dos argumentos, uno positivo y otro negativo, para crear un resultado que buscamos. Esto es fundamental para conocer cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestra mente cristiana también. La balanza que tiene que haber en nuestra mente. El negro, en la letrita más negra, más abajo, dice que pensamiento es en el diccionario se define la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente. Repito, el significado de la palabra pensar actual, antes era el origen etimológico, ahora es el actual, capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente. Esto también es fundamental para saber cómo nuestra mente cristiana, o cristianizada, o educada bajo la palabra de Dios, cuál es la capacidad que tiene para formar ideas y representaciones de la realidad que nos rodea en nuestra mente. Y en psicología, la última frase de esta fotografía pregunta, ¿qué es pensamiento en psicología? ¿Cómo un psicólogo define un pensamiento? Y dice, es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas. Repito, es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas. Es interesante también esto para aplicarlo en nuestra relación, en nuestras mentes cristianas, ¿no? Nuestras mentes discipuladas con la palabra de Dios. Por tanto, quedémonos con estas tres ideas. El origen etimológico del antiguo pensamiento pensare, que significaba colocar en una balanza. Examínate cómo está tu balanza, si tu balanza está igual que esa, tu mente está igual que esa. ¿Qué es lo que está fallando allí? Esa es la pregunta. Examínate y responde en tu propio cuaderno a nivel personal, tus hojas, donde quieras apuntarlo. Yo te invito a que esta fotografía te anime a examinarte a ti mismo un poquito, ¿de acuerdo? Sigamos adelante con las diapositivas. Muy bien, que son pensamientos disfuncionales. Ahora vamos a entrar en ese tema. Ya hemos hablado del doctor Campillo, hemos recogido sus aportaciones de psiquiatra profesional que son muy interesantes y ahora vamos a entrar en el tema de los pensamientos en general, pensamientos disfuncionales y pensamientos funcionales. Es un tema de enorme importancia para nosotros los cristianos. Dice la Biblia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿vale? 2 Corintios capítulo 10.
¿Qué es un pensamiento disfuncional según la psicología? Son los pensamientos erróneos e irracionales que no se basan en la realidad, nosotros los creemos. Son pensamientos espontáneos, involuntarios y muy difíciles de controlar. No aportan nada bueno y nos generan un gran malestar innecesario. ¿Qué son pensamientos funcionales? Aquellos que ayudan a que las personas alcancen sus metas y se integren mejor en la sociedad en general. Son pensamientos funcionales, los que funcionan. De eso vamos a hablar a lo largo de todo el seminario, de pensamientos funcionales según la palabra de Dios. Pero fijaros que aquí he quitado ese concepto segundo, que es perfectamente válido, y he colocado un versículo de la Biblia que aclara muchísimo sobre los pensamientos funcionales, aquellos que nos hacen funcionar para bien. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por último, hermanos, pensad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Fijaros, la Biblia habla del pensamiento funcional, habla del pensamiento funcional como cristiano. La psicología habla del pensamiento funcional, del pensamiento también positivo, todo esto, pero hace 2000 años ya Pablo se adelantó en el tiempo y en la definición. Bien clara, bien contundente. Bueno, ¿es la Biblia palabra de Dios, sí o no? Sí lo es, lo estamos demostrando. Sigamos adelante. Vamos a aplicar lo que es pensamiento funcional diariamente en nuestra vida. Vamos a hacer que ese pensamiento funcione bajo la inspiración de la palabra de Dios. Sí, creo que es importante que hablemos también un poquito de los pensamientos constructivos que define la psicología por pensamientos constructivos y pensamientos destructivos, porque entre estos últimos son los que nos van a crear lo que se llama la ansiedad. Mirad, si ves la fotografía, ahí exactamente, hay un niño que nos dice lo siguiente: a ver, adultos, que no os enteráis de nada, dicen, ¿qué es un pensamiento constructivo? Y la niña dice, es la capacidad para conocer las emociones, los sentimientos y el control sobre ellos para resolver problemas. Nuestra mente puede tomar dos caminos, hacia el lado constructivo o hacia el lado destructivo. Los primeros se enfrentan a los problemas, poseen la capacidad para solucionarlos y el resultado depende en gran medida de sus esfuerzos personales. Esto se llama adaptación social por parte de la persona, del individuo. El pensamiento constructivo lucha contra la ansiedad. Es importante porque vamos a hablar ahora de ansiedad en las próximas fotografías. El negativista ve al mundo como un lugar peligroso, es decir, el que tiene muchos pensamientos destructivos, en el que no se puede confiar en las personas y en el que cualquier esfuerzo para él será inútil. Esto se llama inadaptación social. El pensamiento destructivo genera ansiedad. Bien, la Biblia ofrece una guía para cultivar pensamientos constructivos y transformar la mente a través de la fe y de la renovación espiritual en Cristo. Se enfatiza la importancia de enfocarse en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, meditando en aquello que edifica. La Escritura Sagrada, como palabra de Dios, sirve como fundamento para un pensamiento correcto y una vida transformada, ayudando a identificar y desechar los pensamientos negativos. El enfoque de la palabra de Dios está a lo largo de toda la Biblia, pero podemos coger dos versículos. Uno de ellos ya lo conocemos, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensamiento constructivo. Renovación de la mente. Eso siempre produce una renovación de la mente constante. La Biblia anima a no conformarse al mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12
versículo 2. Ya veis que lo que los psicólogos han desarrollado, la psicología ha desarrollado, estudiado en los últimos años, la Biblia ya se adelantó hace 2000 años. Sigamos adelante. Pero os animo a que en todo momento leáis esta diapositiva para entender qué es un pensamiento constructivo según la psicología y cuál es un pensamiento destructivo. ¿En qué medida un pensamiento constructivo ayuda a lo que se llama adaptación social por parte de la persona, para la persona, y en qué medida un pensamiento destructivo, por supuesto es el negativo del otro, lo que contribuye es a una inadaptación social por parte de la persona que lo tiene constantemente en su mente. Y eso creándole grandes dosis de ansiedad, de la cual vamos a hablar también ahora en las próximas diapositivas. Y estas son herramientas, instrumentos que Dios nos está dando para que sepamos enfocar los problemas que nosotros podamos tener y problemas que también los demás personas que nos están pidiendo ayuda seguramente tendrán, y que tendremos de alguna manera que ayudar a su feliz resolución como orientadores, como cristianos orientadores hacia una relación mejor con Dios por parte de estas personas. Bien, sigamos con las diapositivas. En esta fotografía, ¿qué ves? Piénsalo, examina lo que estás viendo ahora. Y de alguna manera intenta expresar en un cuaderno qué ideas te aporta esta fotografía, a ti, a tu vida ahora. Es un cerebro encadenado y te pregunta, ¿qué significa para ti? Y te anima a que escribas tu respuesta. Para acompañar a la fotografía hay un niño con gafas que te dice el significado de una palabra castellana, española, que se suele utilizar como un poco despectivo cuando nos dirigimos hacia otras personas que vemos que tienen dificultades de tal. Pero no quiero que se utilice de manera despectiva, sino de una manera clarificadora. Bien, el niño dice que la palabra mentecato, de ahí va el tema, significa falto de entendimiento, persona de escaso juicio. Eso en castellano, en español. Pero vamos a ahondar un poquito más en el origen de esta palabra, mentecato, origen latino, y dice lo siguiente, que procede del latín mens captus, o mente captus, mente capturada, tomado de la mente, privado de la mente. Ahora quiero que veáis lo que dice el niño, lo que dice el significado de esa palabra, y veáis también ese cerebro rodeado de cadenas. ¿Qué significa para ti esta fotografía? ¿Cómo ves? ¿Qué mensaje te está transmitiendo esta fotografía? Es importante que sepamos esto. Nos ayudará a descubrir las herramientas, los instrumentos necesarios para romper esas cadenas. Seguimos con los pensamientos. Vamos a tratar el tema de la ansiedad, tan extendida en toda nuestra sociedad. ¿Veis la fotografía? Quiero que la examines. Tómate tiempo. Toma anotaciones. ¿Qué ves en ella? ¿Qué te dice esta fotografía? E intenta de alguna manera plasmarla en tu propia vida, en ciertos momentos, o en la vida de los demás, de los que te rodean. ¿Qué aprendes tú con esta fotografía? Si veis, os voy a dar una pista, hay un cerebro azul, de color azul, con un péndulo que entra dentro del cerebro. El péndulo es un instrumento para medir la profundidad de las cosas. Y la otra fotografía que está detrás es una persona cuya cabeza está en completa oscuridad. Vamos a tratar el tema de la ansiedad. Muy brevemente, ya la misma fotografía os lo hace ver. Ansiedad. ¿Qué define la psicología por ansiedad? Estado mental, bueno, mejor dicho, ¿qué define el diccionario por ansiedad? Son conceptos psicológicos.
estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Tú te ves reflejado ahí? ¿Conoces personas que están reflejadas ahí, sobre todo cristianos que están reflejados ahí? Te pregunto. Segunda definición, angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a cierta neurosis. Esto es más bien psiquiatría. Pero bueno, también es interesante que lo tengamos. La palabra ansiedad es de origen latino. Esto ya es información que yo os doy. A su vez procedía de angere, cuyo significado era estrechar y oprimir. Decir, una persona que está en ansiedad está estrechada y oprimida. Muy oprimida y muy estrechada, no ve más allá. Está muy estrechada y muy oprimida. Y habrá que buscarle ayuda para salir de esa estrechez y de esa opresión. Las causas de la ansiedad pueden ser muchas. Las situaciones de crisis sin solucionar causan ansiedad. Es un síntoma de que algo no va bien, si no se abordan a tiempo las causas. Puede ser permanente. Ahí podemos los cristianos hacer mucho. Cuanto antes se eliminen los elementos que causan la ansiedad, mejor. ¿Y qué mejor ayuda que una buena utilización de la palabra de Dios para esas circunstancias? Fíjate que hay un versículo en azul que está relacionado con el cerebro que tiene el péndulo en su interior. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. El péndulo lo que hace es sondear hasta las profundidades, medir la intensidad de las profundidades. Dice el salmista, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea, ¿al qué? Mis pensamientos. De eso estamos hablando. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículo 23 al 24. Estamos hablando de conceptos psicológicos que ya están insertados en la Biblia hace ya 2000 años. ¿Es la guía o no es la guía? Por supuesto que es la guía. Conviene pues que examinemos también, leamos esta diapositiva, fotografía, porque lo que aquí se encuentra es de vital importancia. La ansiedad crónica, que necesita ayuda psicológica y en algunos casos también ayuda psiquiátrica, pero sobre todo la ayuda de la palabra de Dios, sobre todo esto la ayuda de la palabra de Dios. ¿Qué se define por ansiedad crónica? Cuando una crisis de ansiedad se hace crónica, es decir, permanente, limita la libertad del pensamiento. ¿Os acordáis de ese cerebro sujeto con cadenas? Ahí va la cosa. Esclaviza a la mente. ¿Os acordáis del cerebro con cadenas? Insisto, de eso estamos hablando. Es un estado de ánimo de alteración, desasosiego, turbación, trastorno, inquietud, angustia, tristeza de ánimo. En psiquiatría, la angustia se puede acompañar con padecimientos y relacionándolo con la neurosis, la angustia o la ansiedad. En casos, la persona necesita ayuda profesional, médica o psicológica, pero conviene recordar lo que la Biblia dice. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como ya anteriormente hemos dicho. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Las personas que están bajo un estado de ansiedad crónica tienen escaso dominio propio y necesitan el espíritu de poder, el espíritu de Dios, de amor y de dominio propio. Y eso se hace consiguiendo una relación personal con el Señor. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima, es lo que dice la Biblia.
Por eso también dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Bien, creo que es importante que entendamos qué es la ansiedad crónica, que muchas personas padecen, necesitan ayuda y nosotros podemos ayudarles, apoyarles con la oración, con la lectura de la palabra y orientándoles en la fe en Cristo. Digo orientándoles, como colaboradores, como hermanos en la fe. Es básico para que estas personas puedan ir poquito a poco recuperando la confianza primero en Dios y después en sí mismos. Y salir de la ansiedad. ¿Se puede conseguir? Claro que sí. Sigamos adelante. Bien, otra diapositiva más. Aquí quiero que nos paremos de nuevo, como en todo lo que estamos haciendo, porque quiero explicaros un poquito qué es la inteligencia emocional. Esto es básico para entender lo que vamos a desarrollar con posterioridad. ¿Qué se entiende por inteligencia emocional? Leo directamente. El concepto fue introducido por los profesores Peter Salovey y John Mayer, quienes mencionaron la inteligencia emocional por primera vez en 1990 en un artículo publicado en la revista Imaginación, Cognición y Personalidad. Estos dos académicos dieron una primera definición de la inteligencia emocional, entendida como, y ahora digo lo que ellos decían, la capacidad de controlar los propios sentimientos y emociones. Repito, la capacidad de controlar los propios sentimientos y emociones. Distinguirlos y utilizar esta información para guiar los propios pensamientos y acciones. Esto es muy importante. Es por tanto la capacidad de comprender, utilizar y gestionar de manera positiva nuestras propias emociones personales para aliviar el estrés, comunicarnos de forma efectiva con los demás, empatizar con la gente, superar desafíos y resolver conflictos. Ahora, creo que es importante que tengamos aquí este organigrama de lo que puede ser, de lo que es la inteligencia emocional. Vosotros veis, hay una nube, aquí, hay una nube, en amarillo que pone tus pensamientos, ¿de acuerdo? Según la inteligencia emocional, nuestros pensamientos van a influir en nuestras emociones. ¿Veis un rayito? ¿Veis un rayito que sale desde los pensamientos a otra cuadrícula que pone tus emociones? Este cuadriculado que pone tus emociones está rodeado de emociones como la ira, la sorpresa, la duda, etc. Las emociones que están controladas por los pensamientos. Pero las emociones también van a dar lugar a las acciones positivas y acciones negativas. Yo también me he atrevido a incluir las acciones neutras, pero sobre todo acciones positivas y acciones negativas. Es decir, según sean tus emociones dirigidas por tus pensamientos, así van a ser tus acciones negativas o positivas, y quizá también neutras. Finalmente, de la cuadrícula de acciones positivas y acciones negativas y acciones neutras, surgirán, y a mano izquierda lo tenéis, bajo la nube amarilla, tus obras, tus hechos, tus resultados, tus consecuencias. De modo que según sean tus pensamientos serán tus emociones, de modo que según sean tus emociones serán tus acciones, de modo que según sean tus acciones serán tus resultados de tales acciones. Pero ¿qué sucede? Que también las acciones influyen sobre los pensamientos, de modo que la persona cae en un círculo constante de acción directamente. La inteligencia emocional es por tanto la capacidad de comprender, utilizar y gestionar de manera positiva nuestras propias emociones para aliviar el estrés, comunicarnos de forma efectiva, empatizar con los demás, superar desafíos y resolver conflictos. Bien, pero aquí hay, en este diagrama que tenemos aquí, ¿qué es lo que hay en el centro? El yo. El yo. El yo. Y arriba del yo hay una frase que pone yo, mí, me, conmigo.
¿Veis el dedito que indica yo mime conmigo? Todo da vuelta alrededor de mi yo. Los pensamientos, las emociones, las acciones y las consecuencias de las acciones, y esta a su vez su influencia sobre los pensamientos, es lo que hace girar la rueda alrededor del yo. Siempre yo, siempre yo. Vamos a ver a continuación la siguiente diapositiva para explicar algo más sobre el tema de las emociones. Y esto es importante que sepamos porque así nos regimos nosotros, por la inteligencia emocional. Seguimos con la inteligencia emocional. ¿Veis la anterior diapositiva? Habíamos dicho que los pensamientos rigen las emociones rigen sobre las acciones y las acciones rigen sobre los resultados de las mismas. Y a su vez los resultados de las mismas rigen, de alguna manera influyen sobre los pensamientos. De modo que todo da vuelta alrededor de los yo, mi, me, conmigo y el yo en el centro de todas las acciones. Bien, ahora vamos a seguir viendo la inteligencia emocional cuando hay un cambio fundamental. ¿Lo veis? Aquí en la parte de arriba está la misma nube que estaba antes, los pensamientos, pero hay algo que va a cambiar sustancialmente este diagrama. Es que sobre los pensamientos está la palabra de Dios sobre tus pensamientos. Y ahora vamos a ver cómo cambia todo. Los pensamientos, cuando están ya regidos por la palabra de Dios, con la ayuda, por la Biblia, resulta que van a incidir sobre nuestras emociones, pero fijaros que las emociones han cambiado. ¿Veis la fotografía donde pone tus emociones? Han cambiado. Y son todas emociones positivas, quizás un poco también la del dolor, sufrimiento no la podemos ver. Pero hay unas acciones que han sido sujetadas por cadenas. Aquí lo veis. Así. A mano derecha, la parte superior. La ira. Los frutos de lo que dice la Reina Valera de la carne. Emociones que son frutos de estar fuera del contacto con Dios. Están sujetos con cadena. Esas emociones están bajo control. ¿De acuerdo? Han cambiado sustancialmente el concepto de emociones, cuando también han cambiado sustancialmente el concepto de los pensamientos al estar estos dirigidos o influenciados o bendecidos por la palabra de Dios. Estos pensamientos, nuestras ideas, nuestro mundo interno, ha dado un cambio sustancial, de modo que ya en el centro no está el yo, sino que está esa cruz, es decir, Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ya el yo mime conmigo ha desaparecido. De modo que los pensamientos regidos por la palabra de Dios van a cambiar el estatus de las emociones. Y algunas de ellas negativas van a ser totalmente controladas y dominadas. Estas emociones van a influir sobre las acciones. Aquí veis que he tapado con una fotografía de una balanza equilibrada y he puesto solamente acciones, acciones y acciones. De modo que cuando las emociones están bajo el control de los pensamientos cristianos, hay un control en las acciones, un equilibrio en las acciones. Y estas acciones equilibradas van a dar como resultado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, como dice en Gálatas 5, contra tales cosas no hay ley. Y estos hechos, resultados de estas acciones, que a su vez son los resultados de las emociones controladas por los pensamientos, que a su vez han sido controlados por la palabra de Dios, estos hechos, amor, gozo y paz, van a influenciar también sobre los pensamientos, de modo que estaremos siempre dando vueltas alrededor de la figura de Cristo, que va a ser el que va a tomar el control, de modo que nuestro yo ya no está en nuestra inteligencia emocional, dominando la inteligencia emocional, sino que está completamente sanado por la presencia de la palabra de Dios, que está controlando nuestros pensamientos
que a su vez controlan las emociones, que a su vez controlan las acciones y que a su vez controlan los hechos de las acciones y que a su vez los hechos de las acciones van a influir positivamente en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ya no está el yo en el centro, sino Cristo dentro de nuestra vida. ¿Lo entendéis? Bien. Otra diapositiva o fotografía para pensar. Otra fotografía para pensar. Te pregunta lo siguiente, piensa, revisa las dos fotografías anteriores y responde. Bueno, las que están aquí. ¿Por qué estoy en crisis? Es esa mujer que está desesperada, llorando así, con los brazos cruzados, llena de rayos. ¿Está llorando? ¿Por qué hay crisis en la iglesia? Uy, qué pregunta. ¿Por qué estoy yo en crisis? ¿Por qué hay crisis en mi iglesia? Detrás de esas dos mujeres, ¿qué es lo que hay? Pregunto. Quiero que reflexionéis. Y a la izquierda de la fotografía de la mujer llorona o llorosa, hay otra persona que está con los ojos tapados. Ambas son cristianas. ¿Qué significa para ti la mujer o persona que está con los ojos tapados y no ve nada y es cristiana? Y la persona que está desesperada, llorando, presa de un ataque de nervio porque está sumida en una crisis y le supone que también es cristiana. ¿Qué hay detrás de esas dos fotografías? ¿Qué es lo que te dicen a ti esa fotografía? Piensa y escribe. Anótalo en tu cuaderno y reflexiona sobre estos pensamientos, estas ideas. Porque lo que quiero es invitarte a que pienses sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre los demás, sobre tu iglesia, sobre tu sociedad, ¿de acuerdo? Por favor, analiza esta fotografía e intenta por todos los medios sacar conclusiones del significado de estas fotos que están aquí insertas, ¿de acuerdo? Y responda esas preguntas. No me las tienes que mandar a mí, simplemente lo que hago es que intentes reflexionar y ver qué es lo que te está diciendo, para descubrir cosas que a lo mejor tú hasta ahora no has visto. De nuevo otra fotografía que quiero que la detengas y que respondas honestamente a las cuestiones que ella te va a plantear. Lee la diapositiva, la fotografía. Dice el texto, ahora en tu cuaderno, hoja de papel, ordenador, móvil, en América le decís celular, en tu mente o donde quieras, si puedas apuntar, anota tus respuestas y medítalas. Y guárdalas, es importante que vayáis guardando todas vuestras respuestas a lo largo de este seminario, para que tengáis ahí un dossier más completo. Te serán muy útiles. Ser sincero contigo mismo, sinceramente, ser sincero contigo mismo y expresa lo que realmente sientes en este instante, tanto bueno como neutro como malo, exprésalo. El caballero de al lado te pregunta, ¿cómo está la iglesia de hoy? O mejor dicho, ¿cómo está mi iglesia hoy? Si quieres centralizarla más en la comunidad a la que tú asistes, o si quieres extenderla a toda la comunidad cristiana, entonces puedes decir perfectamente cómo está la iglesia hoy, o en segundo lugar, cómo está mi iglesia hoy. ¿Y yo? ¿Cómo me encuentro? A raíz de todas estas preguntas que te hemos ido motivando para las respuestas. ¿Cómo me encuentro? Y escríbelos en un cuaderno, apúntalo. Bien, sigamos adelante. Bien, una vez que hemos hablado de crisis, de ansiedad, de depresión crónica, de tristeza, de baja de autoestima, de problemas profundos e importantes que radican en nuestra mente, en nuestro cerebro, ahora vamos a entrar de lleno en un tema de enorme importancia, justamente para la formación como cristianos. Nos vamos a ir a Efesios, y lo conoces, capítulo 6. Dice así, aquí veis un escudo, veis un romano, un pectoral romano, una espada romana y un casco romano. Faltan solamente las sandalias, pero bueno, eso es igual. Y dice el versículo de Efesios, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir los ataques del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fijaros lo que nos está diciendo. Protección total. En la cabeza, que es el mundo de las ideas. En el escudo para parar los ataques del enemigo. La espada para atacar y defendernos. Y el pectoral también para protegernos todo el cuerpo. Es importante que nos revistamos de la palabra de Dios. Muy importante. Sin esto, nada podremos hacer. Sin esto, este pequeño seminario tampoco será útil. Hay que, por tanto, revestirse de la armadura que el Señor nos da a través de su palabra. Sigamos adelante. Y de armas y armaduras va el tema, que continuamos. El niño que está en el dibujo al pie del soldado único, solitario, dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Aquí voy a utilizar dos versiones de la Sagrada Biblia. La versión Reina Valera, tan común utilizada en todo el mundo latinoamericano, y otra versión del profesor Schockel, español, un gran experto en el tema de Biblia, y que hizo una traducción de la Biblia con su equipo, magnífica sin duda. Son dos versiones de la misma palabra de Dios. Y vamos a ver cómo este versículo de 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, lo enfrenta, lo desarrolla Reina Valera y cómo lo desarrolla también Schockel, porque ambas se van a complementar y de una manera magnífica. Reina Valera dice, porque las armas de nuestra, y digo, el subrayado, nuestra, porque habla en concepto de grupo. Ahí veis un capitán romano con el bastón de mando y le está dando una arenga militar a todo su escuadrón romano y les está dando el sentido de unidad y les dice a sus soldados romanos, les dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Habla en plural. Bueno, evidentemente el ejército romano era como todos los ejércitos, pero Pablo escoge lo que él conocía, lo que él vivía en ese momento, la figura del soldado romano, para desarrollar este versículo. Y esto es aplicable porque lógicamente Pablo nos habla de las armas de nuestra milicia como cristianos, para luchar contra las fuerzas opositoras que tenemos delante de nosotros, como hemos visto en el versículo anterior de Efesios capítulo 6. Y habla desde un punto de vista de comunidad, es decir, de iglesia. Y por iglesia entiendo toda la iglesia de Cristo, sea de la denominación que sea. No solamente de la iglesia local, sino de la iglesia, de todas las denominaciones. Bien. Y habla de las armas que Dios ha puesto en nuestras manos, que son la oración, la lectura de la Biblia y la fe. ¿De acuerdo? Bien. Y desde un punto de vista de grupal, de grupo, somos un ejército al servicio de nuestro Señor. Y todos tenemos que tener esa identidad, ese concepto de unidad frente a la batalla, frente al problema, frente a las circunstancias. Pero mirad cómo Schockel traduce ese versículo, y me parece muy interesante esa versión. De hecho, la versión suya la utilizo muchísimas veces, porque aclara mucho también a la misma Reina Valera, y Reina Valera también aclara a la otra. Dice, porque ahí veis un soldado debajo en dibujo, ¿lo veis? Donde al lado del niño hay un soldadito que está solo, y dice, las armas de mi milicia, y digo
estoy hablando en singular, mientras Reina Valera habla en plural, este habla en singular, es decir, todo cristiano tiene que asumir también de manera individual que las armas de su milicia no son carnales. Y leo a Schockel. Es Dios quien les da poder para derribar fortalezas. Versión de Schockel. Derribamos falacias y todo torreón que se levanta contra el conocimiento de Dios. Apresamos, y dice, apresamos a todo aquel que maniobra, sometiéndolo al Mesías. ¿Veis? Apresamos a todo aquel que maniobra, sometiéndolo al Mesías. Reina Valera dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Schockel habla del que maniobra, es decir, del que origina ese pensamiento. A veces creemos que con someter un pensamiento malévolo, disfuncional, como hemos hablado, a la obediencia de Cristo, se solucionan los problemas. Y no es así. Es decir, los pensamientos disfuncionales, a veces los pensamientos malévolos, son síntomas de un problema interior. Un problema que mientras no se solucione, mientras no se le quite la raíz de ese problema, no vamos a lograr nada. Entonces, Schockel habla de la siguiente manera. Apresemos a todo aquel que maniobra, sometiéndolo al Mesías. Es decir, vamos a ir a la raíz del pensamiento, que es la que realmente está maniobrando y provocando pensamientos disfuncionales que nos están amargando la vida. En el momento en el que vayamos a la raíz de ese pensamiento, es decir, el pensamiento, hablando en lenguaje cristiano, si no quitamos el pecado, si no sabemos abordar cómo solucionar lo que origina esos pensamientos que como Reina Valera hay que llevarlos a la obediencia a Cristo, mientras no quitemos la raíz de esos problemas, van a surgir de nuevo esos pensamientos. Es decir, mientras el médico no aborde la enfermedad como tal y las causas de la enfermedad, los síntomas van a seguir apareciendo. Puede remediar con medicinas, con calmantes, pero cualquier doctor sabe perfectamente que muchas veces las medicinas simplemente son para, bueno, en un momento determinado, o sea, los calmantes, por ejemplo. Pero hay que abordar el problema, hay que abordar la enfermedad, hay que abordar qué produce esos pensamientos a los que Reina Valera dice que hay que llevar como cautivos a la obediencia a Cristo, y lo cual es verdad. Pero fijaros que Schockel nos da una orientación todavía más profunda, es decir, en la medida que no solucionemos la causa de esos pensamientos o esas ideas o esas frustraciones, no vamos a avanzar. Por tanto, si llevamos cautivo a la obediencia al Mesías, la raíz que causa esos pensamientos abordados por el Reina Valera, no vamos a solucionar nada. Por tanto, veis cómo las dos Biblias se complementan perfectamente y una aclara a la otra o ayuda a la aclaración de la otra. Es bueno manejar distintas versiones de la palabra de Dios que sean ajustadas a las lenguas originales del Antiguo Testamento, que es el hebreo, y algo de arameo también, y en el Nuevo Testamento algo de arameo y sobre todo del griego, la koiné griega que se hablaba en el Imperio Romano Oriental. Bien, y en cuyo idioma fue escrito todo el Nuevo Testamento. Bien, pues sigamos adelante. Creo que es importante esta reflexión. Ahora, también quiero hacer una advertencia o una aclaración sobre el concepto de palabra armas que utiliza tanto Reina como Schockel. Bien, la palabra armas en castellano actual, en el español de hoy,
es originaria de la palabra igualmente dicha, igualmente pronunciada, armas en el latín antiguo, el lenguaje de los romanos, del cual desciende el español, el francés, el catalán, el italiano, el rumano y el portugués. Lenguas románicas, porque son lenguas nacidas del latín. Bien, la palabra armas es igual en latín antiguo, pero en esa época la palabra arma no tenía exactamente una connotación de carácter militar como tiene ahora, pero sí tenía una traducción, un significado muy interesante. La palabra armas significaba o herramientas o instrumentos. Es decir, podríamos leer en Reina Valera quitando la palabra armas y dándole el significado antiguo, cuando dice porque las herramientas de nuestra milicia no son carnales. O podemos leer a Schockel quitándole la palabra armas y poniendo el antiguo significado de instrumento. Los instrumentos de mi milicia no son carnales, es decir, y aquí me lleva a una reflexión. ¿Cómo utilizamos esas herramientas o esos instrumentos para ayudar a la persona? Instrumentos y herramientas que son poderosas para llevar cautivos a lo que originan los problemas, que originan los malos pensamientos o los pensamientos y tal, según sea Reina Valera 8. ¿Cómo utilizamos esas herramientas? Porque ahí sí que tenemos que tener cuidado. Es decir, en muchas ocasiones, por utilizar mal la herramienta de la palabra de Dios, hemos causado problemas en las personas que tenían que recibir la ayuda o nuestra ayuda de parte del Señor. Es decir, el ejemplo más claro lo puedo dar a través de un ejemplo mucho más sencillo. Un mecánico sabe que tiene que arreglar un motor, reparar el motor de un vehículo, y a su disposición tiene muchas herramientas para poder desmontar ese motor. Bien, sabe que una sola herramienta no es útil para desmontar un motor por la complejidad que tiene el motor. Entonces él tiene que saber qué herramienta utilizar, porque no todas sirven en el desmontaje. Hay herramientas, todas están especializadas en las piezas de los motores, y entonces tiene que utilizar unas herramientas adecuadas para reparar esa avería en concreto. Si utiliza herramientas inadecuadas, puede causar dos problemas: averiar más el motor o incluso estropear las herramientas. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Tenemos que conocer la Biblia como palabra de Dios, que es para saber qué herramienta adecuada podemos utilizarla, o sea, cómo podemos utilizarla como herramienta adecuada a ese problema en concreto que se nos enfrenta, con lo que tenemos delante. Tenemos que tener conocimiento de la Sagrada Escritura, tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar a Dios y decir: Señor, háblame a través de un versículo que me responda a este problema en particular. Y por esa misma razón, los que de alguna manera estamos sirviendo, tenemos un ministerio, tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizar esos instrumentos en la ayuda a personas, porque en ocasiones les podemos perjudicar, y la historia está llena de grandes perjuicios en personas que después en algunos casos, han sido irreparables el daño, en algunos casos. Pero fijaros que al menos nos queda el consuelo de que estas herramientas como la oración, la lectura de la Biblia, el conocimiento de la Biblia y la fe, y sobre todo la fe, son de Dios, no son nuestras. Y a veces, incluso aunque utilicemos mal estas herramientas, Dios en su misericordia ayuda a la persona que está en situación difícil, y aunque nuestra colaboración no sea la más adecuada y esté fallando, esté equivocando, Dios actúa de alguna manera en la persona y la restaura y la sana y la cuida. ¿Por qué? Porque dice que las herramientas o las armas o los instrumentos son poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. No son herramientas nuestras, sino que son herramientas que el Señor nos ha dado para nosotros. Pero utilicémoslas bien, porque no es necesario provocar daños en las personas. Utilicémoslas bien, tengamos conocimiento, tengamos sabiduría, y busquemos en la palabra de Dios las herramientas, porque no había que hablar solamente de una herramienta, sino de una totalidad de herramientas. Lo mismo que la palabra Biblia, por ejemplo, significa en griego los libros,
es un plural, no es un singular. En español se ha convertido en un femenino singular. No, en griego, Biblia no es singular, es los libros. Lo mismo que hay muchos libros en la Biblia, dividido en dos cuerpos, Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios, la Biblia, tiene mucho, que es una sola herramienta de Dios para los hombres, pero tiene muchas herramientas para enfrentarnos a situaciones complejas y difíciles. Pero eso viene de Dios. Así que utilicemos bien las herramientas, utilicemos bien las herramientas que el Señor nos da a través de la gran herramienta que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Y que veamos que aquí tiene un carácter grupal la milicia romana y habla de nuestras armas, nuestras herramientas, nuestros instrumentos son poderosos. O bien, a nivel individual, cada cristiano tiene que asumir que tiene también esas herramientas, esos instrumentos, es decir, esas armas al servicio de Dios. A ver, me termino con esto en esta diapositiva. Es decir, una de las características de la fuerza de seguridad es que todos los miembros de los grupos que forman esa parte de la fuerza de seguridad o del ejército tienen que asumir a nivel individual que son soldados o que son agentes de la seguridad y lo tienen que asumir, es decir, por ejemplo, en España un guardia civil, fuerza de seguridad, policía nacional o un policía municipal, aunque esté fuera de servicio, que esté vestido de civil y esté descansando en sus vacaciones, en sus días de descanso, sabe perfectamente que él es policía o es guardia civil o es soldado. Por tanto, ese concepto que tiene de que yo soy, en este caso, soy soldado, soy guardia civil y que tengo que actuar aun estando en día de descanso porque asumo totalmente mi responsabilidad, hay que llevarlo también a la unidad de los grupos como grupos cristianos, es decir, cada persona como cristiano forma parte de la iglesia y por tanto ese concepto que asume de responsabilidad de que las armas de su milicia también por supuesto hay que trasladarlo al concepto de unidad que nos da el ejemplo la cohorte romana que está aquí representada. Así de esa manera seremos más potentes. Bien, sigamos. La próxima diapositiva. Bien, esta diapositiva redunda también con la anterior y es la misma prácticamente, solo que he puesto primero la frase de Reina Valera, después la frase de Schockel y así he organizado los dos versículos, o sea, el mismo versículo de las dos versiones para que veáis cómo se desarrollan en las dos versiones el mismo versículo. Un niño dice, habla de Reina Valera, las armas de nuestra milicia no son carnales. La niña la expresa en verde, las armas de mi milicia no son carnales. Y así va describiendo todo el versículo ambos niños para que veáis y tengáis una comparación más exacta de cómo una traducción traduce de esta manera y cómo la otra traducción traduce también de esa manera. Y finalmente un bebé que dice los dos dicen lo mismo y siguen discutiendo. ¿Por qué después he puesto esto? Porque a veces por desconocimiento utilizamos una versión y otros utilizan otra versión del mismo versículo sin darse cuenta, están diciendo lo mismo pero están discutiendo. Yo esto lo he visto muchas veces. Entonces vamos a ver cómo realmente, indistintamente de la versión que se traduzca, en realidad se está diciendo el mismo mensaje. Y la otra niña dice, eso es 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Nada más, simplemente esta diapositiva la podéis pasar sin ningún problema. Y atención, llegamos a un segundo bloque, el segundo bloque de enorme importancia para el seminario que estamos impartiendo, la obediencia a Dios en tiempos difíciles, el largo camino hacia la victoria. La obediencia. ¿Por qué lo he puesto esto? Porque Esdras supo obedecer al llamado de Dios.
Nehemías supo obedecer al llamado de Dios y el resto de personajes de la Biblia supieron obedecer al llamado de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nuestras obediencias a veces fracasan? O lo que nosotros pensamos que estamos haciendo, obedeciendo, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué no tenemos el éxito debido? Bien, la pregunta es el reto de la obediencia, el título mejor dicho, el camino al éxito o al desastre. O mejor dicho, el camino al desastre o hacia el éxito. ¿Tu obediencia cómo está? ¿O el concepto que tú tienes de obediencia y por tanto actúas como tal? ¿Crees que puede ser el camino hacia el éxito o al desastre? Esta es la cuestión. Y ahora vamos a entrar en la información necesaria sobre el concepto de obediencia. Bien, sigamos adelante porque lo que viene ahora es bomba. Como estamos trabajando el concepto de obediencia y ser obediente, quiero que te pares un momento para tu celular, tu móvil, como le quieras llamar, tu ordenador o computadora, páralo aquí y responde a estas preguntas que se te van a hacer. Porque es básico. ¿Qué entiendes por obediencia? Por favor, no pases la diapositiva a la fotografía como continuando. No. Quiero que te pares y que pienses claramente. Escríbalo a ser posible en algún cuaderno o algo al objeto de que puedas recordar lo que tú crees que es la obediencia. Según tú crees que es tu obediencia. No te preocupes porque estas preguntas son para ti nada más. Pero quiero que las examines. ¿Tú qué entiendes por obediencia? ¿Qué es para ti ser obediente? Son dos preguntas distintas. Analiza, reflexiona y respóndete a ti mismo. Esto es importantísimo que lo hagas. ¿De acuerdo? Venga, sigamos. Estamos trabajando el tema de obediencia. Ahora quiero que te fijes en esta diapositiva en la que aparece el profesor Stanley Milgram en 1961 y su aparato de obediencia. Porque es importante que entendamos lo que vamos a hablar ahora, a continuación. Simplemente mira la diapositiva porque te presento el trabajo de investigación que hizo el doctor Stanley hace ya muchos años sobre este concepto de obediencia obligada. Mirad, sobre la obediencia. En el año 1961, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento científico sobre el tema de la obediencia a la autoridad. ¿De acuerdo? Consistía en saber hasta qué punto una persona normal es capaz de obedecer a la autoridad, incluso por encima de sus valores morales, mediante la aplicación de descargas eléctricas. En este caso eran descargas falsas. Sobre una víctima con electrodos, que también era un actor, en presencia de un líder de autoridad, igualmente actor. El aparato era falso, pero no lo sabían los voluntarios que se prestaron a ese experimento. Tras una convocatoria en la prensa, se presentaron 40 voluntarios para realizar un experimento sobre la memoria. Bueno, era simplemente un motivo de llamada, pero no era sobre la memoria. Por ello recibirían un pequeño sueldo. Sigamos adelante. En el falso aparato se colocaron adhesivos que indicaban la intensidad de las descargas que el sujeto tenía que aplicar en función de las órdenes recibidas. Esta diapositiva ponían moderado, fuerte, peligro, descarga grave y XXX muy grave, 450 voltios. La víctima y la autoridad eran actores preparados para hacer cada cual su representación teatral. El aparato no funcionaba en realidad, pero los sonidos de gritos y dolor estaban grabados previamente. Los voluntarios que se ofrecían para hacer este trabajo no lo sabían. Cuando el voluntario recibía una orden y el actor víctima no respondía bien a las órdenes, el voluntario obedecía a la autoridad aumentando el poder de las descargas eléctricas para obligar al otro a obedecer. Con lo cual el actor víctima parecía gritar más de dolor. Cuando el voluntario se asustaba
o se preocupaba sobre qué le pasaba a la víctima, si la víctima moría, se le decía por parte de la autoridad: usted continúe, no tiene otra opción, no puede elegir. El responsable soy yo de lo que suceda, no usted. De los 40 voluntarios, solo 3 tuvieron problemas de angustias severas ante los gritos de sus víctimas. Unos pocos se sintieron molestos, pero continuaron, y la gran mayoría llegaron a aplicar hasta 450 voltios falsos sin problemas de conciencia. Obediencia obligada. ¿Esto es lo que tú sientes? ¿Este es el sentimiento que tú tienes, el sentido que tienes tú de la obediencia? Pregúntatelo. Si os dais cuenta, esta diapositiva está enmarcada en un marco rojo, porque el rojo significa peligro, y por tanto he preferido optar por este color para indicar la obediencia que Dios no quiere, o con la que no está de acuerdo, o incluso con la que no se siente cómodo él. La obediencia que Dios no quiere, con la que no está de acuerdo, o con la que no se siente cómodo él, es un poco el sentido de obediencia que tenemos los seres humanos, es decir, lo que el doctor Milgram quiso demostrar. Tiene 5 puntos fundamentales la obediencia que Dios no quiere. Resultado de la obediencia según el hombre. Experimento de Stanley Milgram, año 1961. 5 resúmenes. Cuando el sujeto obedece a las órdenes de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de su responsabilidad. A veces los cristianos utilizamos este sistema de obediencia y no es así. Segundo punto, los sujetos son más obedientes cuanto menos han conocido a la víctima. No hay empatía con la víctima. No hay amor con la víctima. Es simplemente una persona desconocida y tal, por tanto se actúa. Tercer punto, a mayor aproximación con la autoridad, mayor obediencia ciega. Esto es lo que Stanley demostró. A mayor formación, el cuarto punto, a mayor formación académica por parte del sujeto, menos miedo produce la presencia de la autoridad, por tanto obedece menos. Esto también resultó ser así. Y último punto, el sujeto justifica siempre sus actos dañinos. ¿Os acordáis, por ejemplo, de los soldados que martirizaban en los campos de exterminio judíos? Muchos de ellos se libraron de ser enjuiciados cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fueron enjuiciados los altos líderes, los medianos líderes, pero muchos soldados se libraron de ir a la cárcel porque tenían obediencia ciega. También pasó lo mismo en otras dictaduras, como la dictadura en las zonas de tipo comunista. Es la obediencia que Dios no quiere. A veces los cristianos dan la impresión que actuamos más así que de otra manera, porque no conocemos el sentido de la obediencia. Ahora vamos a seguir adelante con la siguiente diapositiva, que va a contrarrestar totalmente a esta. Bien, esta diapositiva está en color verde. ¿Por qué? Porque el verde es signo de vida, mientras que la anterior estaba en color rojo porque el rojo es peligro. Y quiero resaltar con esto la importancia, la diferencia entre los dos sentidos de obediencia. Bien, en esta diapositiva que está en color verde, la obediencia que Dios sí quiere. Y hay 5 puntos fundamentales, contrarrestando a los anteriores, que estaba en color rojo. Cuando la persona se somete a la obediencia de Dios, su conciencia mejora y funciona mejor, siempre aceptará sus errores. Es decir, la persona aceptará que se equivoca a veces y aceptará sus errores y pedirá disculpas y los rectificará. Segundo punto, las personas son más obedientes cuanto más conocen a Dios y conocen a los demás. Es así. Tercer punto, a mayor aproximación con Dios, mejor obediencia brillante. Este es muy importante. Cuarto punto, a mayor preparación bíblica y social,
más amor a la autoridad divina, aprende a obedecerla mejor y menos miedo a enfrentarse ante el mal. Y último punto, la persona reconoce sus errores, como ya hemos dicho en el primer punto. Pide disculpas por los daños hechos e intenta remediarlos en la medida de sus posibilidades. Bien, sigamos adelante con el estudio sobre la obediencia. Esta fotografía es muy importante porque quiero enseñaros no solamente el significado de la palabra obediencia en las lenguas actuales, en idiomas modernos, sino también el origen de la palabra, es decir, la etimología. Las palabras nacen, viven y finalmente se transforman o incluso terminan por desaparecer. Pero en este caso vamos a ver qué significaba la palabra obediencia en la época romana, en el Imperio Romano, o sea, en latín. La palabra castellana obediencia procedía de la palabra latina oboedire. ¿Lo veis ahí? Oboedire, está en la esquina izquierda superior. Esa palabra oboedire, que se transformó con el paso de los siglos en obediencia, eran dos palabras unidas. Las dos primeras letras, ob, significaban en el antiguo latín por causa de, en virtud de, a fuerza de y enfrentamiento, pero no un enfrentamiento violento, sino acción de situarse cara a cara. Repito, ob era por causa de, en virtud de, a fuerza de y acción de situarse cara a cara, enfrentamiento, pero no bélico. Y audire, de donde viene la palabra también audición, oír. Audire en latín antiguo era oír y saber escuchar. Definición muy interesante porque muchos cristianos oímos pero no sabemos escuchar. Son las dos cosas juntas. De modo que con los significados tanto de ob y audire antiguo, he construido una frase respetando los colores de los significados para que vosotros lo veáis con más claridad. A causa de situarnos ante Dios, de estar cara a cara ante Dios, oímos. Y en virtud de esa relación aprendemos a saber escuchar, a fuerza de un constante aprendizaje. Quiero que os quedéis con este significado. A causa de situarnos ante Dios, es decir, de estar cara a cara con Dios, frente a Dios, oímos. Y en virtud de esa relación aprendemos a saber escuchar, a fuerza de un constante aprendizaje. Esta es la etimología antigua, el origen de la palabra antiguo, de lo que hoy conocemos por obediencia. Pero ahora vamos a ver el significado actual de la palabra obediencia. ¿Veis que a lo mejor estáis descubriendo términos que os van a ayudar a aclarar vuestro concepto de obediencia? Estoy seguro que sí, ¿eh? Estoy seguro que sí. Sigamos. Seguimos. Quiero que prestéis atención, porque esto vamos a trabajar en esta y la otra diapositiva que sigue adelante en el significado actual en distintos idiomas de la palabra obediencia. Lo voy a hacer muy despacio para que toméis anotación. Bueno, continuando con la diapositiva o fotografía anterior, decía, es decir, obedecer en latín es oír y saber escuchar atentamente al que está enfrente de mí. Vendría a significar oír y escuchar atentamente. Insistimos, no todo el mundo que oye sabe escuchar. Esto es importante, esto nos pasa mucho a los cristianos. Oímos la palabra de Dios, pero no sabemos escuchar la palabra de Dios. Esto es atención. Oír y saber escuchar atentamente al que está enfrente de mí. ¿Quién está enfrente de nosotros? Dios, hablando con nosotros. Pero también cuando trabajamos con la persona está el otro ser humano que está enviándonos un mensaje de petición de ayuda. Tenemos que saber escuchar qué es lo que nos está diciendo. Así debe de ser nuestra relación con Dios, leo en el texto, y así debemos de entender cómo ha de ser nuestra obediencia a su palabra, partiendo de una base clara, que demanda de nosotros una forma de decisiones del discipulado. Es importante el discipulado, somos discípulos de Cristo, y el discípulo tiene que estudiar. No vale decir, yo ya con lo poco que sé de la Biblia me es suficiente. No, te estás equivocando.
puede ser un gran error en tu vida. Tienes que estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios dirección y sabiduría con la ayuda del Espíritu Santo, para que te haga comprender la magnitud, la grandeza de la palabra de Dios, de esa arma que tienes en tus manos, para que utilices como herramienta y como instrumento adecuadamente a la hora de ayudarte a ti mismo y de ayudar a los demás. ¿De acuerdo? Por tanto, sigo leyendo el texto, obediencia. En hebreo, el concepto de obediencia, es decir, Shema. ¿Os acordáis esa frase que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Escucha Israel, nuestro Dios es uno. Bien, en hebreo dice, así como en hebreo no hay una palabra hebrea igual a la española que signifique obedecer de manera literal, tampoco hay una palabra en español para la palabra hebrea Shema, es decir, oír. En hebreo no es solamente oír, es algo mucho más profundo, mientras que en español puede ser simplemente oír. Pero en hebreo, como os digo, mucho más profundo. Es decir, oír y responder apropiadamente. Ese es el concepto de Shema en hebreo. Oír y responder adecuadamente. ¿Tú oyes la palabra de Dios, pero respondes adecuadamente? Yo muchas veces no he respondido adecuadamente, he de reconocerlo. Pero es básico en responder adecuadamente. Cuando la Biblia dice que Moisés oyó a Dios, significa que él oyó y luego actuó sobre lo que escuchó de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios escuchó al pueblo, significa que él los escuchó y luego actuó sobre lo que el pueblo dijo, exclamó, pidió, sobre lo que escuchó. ¿De acuerdo? Fíjate que ese concepto de Shema es para Dios y también para nosotros. Entendámoslo. Por tanto, habla de obediencia. ¿Qué se define como obediencia? Vamos a conocer cómo debe ser la obediencia a Dios. Paciencia, paciencia, no seáis impacientes. Bien, veis que cada pregunta está en rojo. Quiero que examinéis la pregunta, que os fijéis con detenimiento, y leo el texto. Dios, por su amor, quiere dialogar con nosotros. Él no quiere que obedezcamos como si fuéramos computadoras, como máquinas, sino que comprendamos su mensaje. Es un diálogo entre un padre y un hijo que se aman y se respetan. Dios quiere que entendamos de manera razonada, sin olvidar que Él siempre manda y que tenemos que obedecer. Un poquito del concepto militar, pero poquito. Por ejemplo, en el libro de Job hay mucho diálogo entre Dios y Job. Os aconsejo que lo leáis, porque os impresionará. Ahora, en rojo he puesto significado de obediencia. Anteriormente hemos trabajado el origen etimológico latino de esta palabra. Ahora vamos a conocer el significado actual de la palabra obediencia en 4 idiomas. Español, hebreo bíblico, antiguo griego, koiné, y antiguo latín. ¿De acuerdo? En español es más bien de carácter militar. Cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece o una ley o norma. Es más bien de carácter militar. El hebreo bíblico dice, que ya habíamos hablado un poquito sobre eso, escuchar y estar sujeto a las órdenes de un superior. Escuchar. Primero, escuchar. Segundo, tercero, antiguo griego, la koiné, que se hablaba en el Imperio Romano Oriental, toda la comunidad, todos los pueblos. Dice, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la koiné, obedecer significa, atención, poner atención, y hago así, poner atención. Eso significa obediencia en el texto, la palabra que utilizaba Pablo para escribir las epístolas pastorales, Pedro, Judas, Santiago, los apóstoles que formaron parte de la segunda, y por supuesto el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Obediencia era poner atención.
¿Tú pones atención cuando se supone que estás obedeciendo? A veces no la ponemos, por tanto no obedecemos bien. Muchas veces, ¿qué sucede? Que regañamos a nuestros hijos porque le hemos dado una orden, le hemos dicho que hagan algo y ellos han obedecido, pero han obedecido mal, porque no han puesto atención a lo que nosotros le estamos diciendo. Con Dios nos pasa igual. En el antiguo latín significa saber entender. Saber atender, ¿de acuerdo? Perdón, saber entender. Por tanto, para obedecer a Dios, el cristiano debe de, y ahora utilizo los 4 significados de los distintos idiomas, saber escuchar a Dios, poner atención, entender y ser sumiso. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Bien, llegamos a una fotografía de enorme interés. Quiero que la veáis, examinarla, en el orden establecido que están, y lo indican las flechas, y empieza con la niña que está escribiendo en una pizarra. Es una reflexión, es un resumen de las anteriores fotografías que os hemos enseñado sobre el concepto de obediencia. ¿Veis, por ejemplo, la niña escribe si obediencia es, y vamos a continuación al niño que está así contento y alegre, como tenemos que estar nosotros, y tiene 5 conceptos escritos, cada uno de un color: saber escuchar a Dios, poner atención, entenderle, ser sumiso y cumplir su voluntad. 5 conceptos, ¿vale? De ese niño que está así, vamos hacia abajo, al niño que está muy contentito con gafas, el niño sabiondo, y encima de este niño hay 5 bombillas. 3 están apagadas, 2 están encendidas. Cada bombilla es una frase del niño que está encima. ¿Me explico? De modo que a veces representa las bombillas apagadas, la parte de obediencia que nosotros no estamos cumpliendo. Y las bombillas encendidas, la parte de la obediencia que nosotros sí estamos cumpliendo. Y entonces el niño que está con gafas y dice alegremente así: ¿mi obediencia cristiana cumple estos 5 requisitos? ¿Estos 5 puntos? Te lo está preguntando a ti. Tú eres el que se pregunta eso. Yo soy el que se pregunta eso. Yo soy ese niño, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la niña de al lado que está gritando y dice: sé sincero, responde sí o no. ¿Y por qué? Coge tu anotación, tu blog de notas, escribe, examina la foto e intenta de alguna manera comprender qué es lo que la fotografía te está diciendo, en general, de estos 4 niños. ¿De acuerdo? Venga. Y responde a la pregunta de la niña, que seamos sinceros. ¿Sí o no y por qué? Son 2 preguntas. ¿Sí o no? ¿Por qué cumplimos o no cumplimos? Y el por qué. ¿Cumplimos o no cumplimos? La totalidad de los 5 términos que el niño que está así nos expone. No es el final del seminario, no es el final del curso, pero he tomado una decisión que no está anunciada en la primera diapositiva, de cortar aquí, para que tengáis tiempo de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido en la primera parte, en este primer trozo de la obediencia a Dios en tiempos difíciles, el largo camino hacia la victoria. He decidido cortar, como digo aquí, sin anunciarlo previamente, al objeto de que vosotros toméis tiempo de reflexión con cada una de las fotografías y diapositivas que os he ido enseñando. Y ahora, inmediatamente, en cuestión de 2-3 días, voy a lanzar la segunda parte, que ya está anunciado al comienzo del título. De la obediencia a Dios en tiempos difíciles, el largo camino hacia la victoria. Y os aseguro que viene interesantísimo, porque vamos a tratar ya del libro de Esdras y de todos los títulos que viene en el índice general que he anunciado en la segunda o tercera diapositiva. Os interesa, porque vamos a hablar de historia, vamos a hablar de también algún dato de arqueología, y sobre todo porque vamos a enseñaros a descubrir cosas que seguramente tú en el libro de Esdras, aunque lo hayas leído, no lo has descubierto. Y hay llaves, están ahí como ocultas, dispuestas a ser utilizadas. Claves
dispuestas a ser utilizadas. Vamos a daros esas herramientas y estoy seguro que vais a disfrutar de la segunda parte. Y así podemos ver cómo trabaja el Señor en nuestra vida, en la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos de iglesia, de nuestra comunidad y en la iglesia en general. Vamos a descubrir claves que seguramente tú no las has descubierto en la lectura que tengas hecha del libro de Esdras. Y si lo has descubierto, pues mejor para ti. Venga, ánimo y seguimos adelante. Por ahora terminamos y muy pronto, en cuestión de muy poquito tiempo, os envío la segunda parte llena de fuego y llena de datos que nos van a entusiasmar. ¿De acuerdo? Pero sí, por favor, lo mismo. Seguid las fotografías. Seguid las diapositivas. Porque son básicas para haceros pensar. ¿De acuerdo? Venga, ánimo.